Dios en los capítulos que son, hermano, o los versículos que se encuentran en el libro de Génesis, que están hablando, hermano, acerca de una pluralidad en Dios. Estos versos hablan, hermano, como que Dios está hablando con alguien, como que Dios no está solo. Entonces se catalogan como versos en pluralidad, como que Dios da lugar o entender que alguien estaba al lado de Dios y que alguien más escuchó las palabras de Dios. Incluso algunos llegan a pensar que estaba hablando con Jesús, con el Hijo de Dios. Algunos llegan a pensar eso. Algunos llegan a enseñar eso, a creer esto. Pero la pregunta es ahora, ¿con quién hablaba Dios cuando está haciendo los cielos? Cuando está haciendo los monstruos marinos, cuando está creando todo lo que existe, desde crear y promoverlo. ¿Bien? Podemos ver estas escrituras entonces que voy a mostrarles. Voy a dar otras citas bíblicas que están en Génesis capítulo 3, el verso 22. Está también en Génesis capítulo 11, el verso 7. Y el último está en Isaías capítulo 6. Y vamos a leerlo, estos versículos. Vamos primero a Génesis capítulo 3 y el verso 22. Aleluya. Dice así: y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno. ¿De quién? ¿Uno de quién? De nosotros. He aquí, dice, el hombre es como uno de nosotros. El Señor está hablando, hermano. Y dice, y dijo el Señor Dios, he aquí, el hombre es como uno. ¿Quién? De nosotros. Eso está dando una pluralidad, hermano. Está hablando, hermano, como que el Señor está allí con alguien, a más de una persona, o digamos, alguien más con él. Para que pueda referirse a este vocabulario, a esta expresión, hermano, de que está diciendo es semejante, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, dice, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Muy bien. Vamos a leer otro capítulo, otro versículo más también, en Génesis 11, un poquito más adelantito, Génesis 11, capítulo 11 y el verso 7, dice así: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahí está Génesis capítulo 11 y el verso 7, ¿verdad? ¿Lo están leyendo? Amén. Muy bien. Génesis 11, 7 dice: ahora pues, descendamos. Otra pluralidad que está hablando el Señor en esta parte de la historia, en este evento, en este acontecimiento, como que el Señor está con alguien más y está expresando lo que Él quiere hacer, lo que tiene pensado hacer. ¿Qué es lo que tiene pensado hacer? Dice, aleluya, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Muy bien. Vamos ahora al otro. Está en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Verso 8, ¿verdad? Sí, amén. Muy bien. Dice así: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Todavía lo pone hasta con signo de interrogación, estas dos expresiones. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ahí lo voy a corregir antes que siga leyendo. Para aquellos que predican y dicen que ahí está un texto donde Dios, el Padre, manda a Jesús, el Hijo, o sea, el Hijo de Dios. Esto está totalmente antibíblico.
incorrecto, porque si usted mira el contexto, desde el versículo 6, la Biblia dice, hermano, allí, que cuando murió el rey Usías, el rey de Jerusalén, dice que entonces el profeta Isaías tuvo una visión. Miró al Señor sentado en su trono, dice la Escritura. Y entonces, hermano, el Señor empieza a hablar con Isaías y le habla de esta profecía. Le habla de la venida del Evangelio, de la venida, hermano, para estos tiempos que aún estamos viviendo. Amén. De la necesidad que había en su pueblo, de toda la maldad que había en su pueblo desde aquel tiempo. Y el Señor, preocupado por su pueblo y por la humanidad, estaba trayendo una profecía diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Bueno, para describirle allí que si hubiera sido Jesús hubiera contestado desde el cielo al Padre, le hubiera dicho: lléveme aquí y yo iré, Padre mío. O hubiera usado un vocabulario diferente al que se encuentra bíblicamente, porque el que contestó fue Isaías, diciendo: heme aquí, envíame a mí. Y aún si sigue leyendo el texto, mire lo que dice. Entonces le respondí yo. ¿Quién es yo? ¿Quién estaba hablando con el Señor? Isaías. ¿Qué le dijo? Heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y dije yo, Señor, y dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Aquí vemos a Isaías dialogando con el Señor, entendiendo la profecía y preguntando: ¿hasta cuándo será esto, Señor? Vemos, este diálogo no es precisamente con Jesús y Dios el Padre. No lo es. Puede ver el contexto y puede ver después del texto cómo está la historia narrada completamente. Es el diálogo entre Isaías y el Señor. Pero entonces, ¿a qué se refiere esta pluralidad? Porque el Señor habla y dice: el hombre es semejante a nosotros, y descendamos y confundamos en su lengua, o ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Por qué estos tres textos principalmente, aunque vimos cuatro, por qué se habla o se refieren en una pluralidad? ¿Por qué hablaba así el Señor? ¿Con quién hablaba el Señor? ¿A quién se refería? ¿Quiénes estaban al lado de él? Esa es la pregunta. Gloria al Señor Jesús. Amén. Así es que, en el caso, hermano, de Génesis 11:7, hermano, el Señor está hablando con sus ángeles. Y ese, hermano, fue una acción de juicio, porque, hermano, en ese había habido, hermano, el evento de cuando el hombre había desobedecido. Y fue, hermano, cuando el Señor dice que puso un ángel en el huerto del Edén con una espada desenvainada para cuidar del huerto, para que nadie volviera a entrar en ese huerto. Fue cuando Adán fue echado del paraíso, y entonces, hermano, vino juicio contra el hombre. Vemos que ahí el Señor estaba hablando entonces con sus ángeles, cuando habló y puso, hermano, esto en el huerto del Edén. Muy bien, gloria al Señor Jesús. En el caso de 11:7, perdón, fue ahí cuando estaba, hermano, la torre de Babel, y aquellos hombres se habían propuesto hacer algo, hermano, tan alto como semejanza, hermano, de que ellos tenían autoridad, que ellos gobernaban, que ellos eran, hermano, como semejante a Dios, para estar en lo alto y muy reconocidos. Y el Señor
trajo juicio a ese tiempo, a esa etapa en la humanidad para confundir sus lenguas. Vemos entonces, hermano, que así como en el Edén el Señor puso un ángel, así también los ángeles del Señor vinieron a la tierra y cuando llegaron confundieron la lengua a todos aquellos que estaban, hermano, en su corazón decidido a hacer esta torre. Amén. Y dice que cada uno